Colegas, muy buenas tardes, participantes en esta tercera sesión de webinar. Es una serie de webinars sobre buenas prácticas de producción de arroz, impulsando el desarrollo sostenible y saludable del sector. Reciban el más cordial saludo a nombre de las entidades organizadoras, el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Riego, el Ministerio de Salud y Practical Action, quienes les saludamos y los agradecemos por su interés en participar con nosotros en esta serie de webinars sobre buenas prácticas de producción de arroz. El día de hoy, como les comentaba, vamos a desarrollar el tercer webinar que está focalizado sobre opciones de financiamiento y buenas prácticas en la producción de arroz a nivel nacional. Mi nombre es Erika Soto, soy especialista de la representación en Perú del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el IICA, y soy responsable de la cooperación en las áreas de innovación tecnológica, sanidad agropecuaria y inocuidad de alimentos. En esta tarde me corresponde acompañarlos como parte de la moderación del primer bloque de la sesión de hoy. Si podemos, por favor, ponerla. Gracias. Bien. Voy a compartir con ustedes la introducción al webinar de hoy y la presentación de la temática. Como les he mencionado, estamos en el tercer webinar sobre opciones de financiamiento y buenas prácticas en la producción de arroz. Solamente para recordar que estos webinars han sido organizados con base en los siguientes 4 objetivos. El primer objetivo es conocer el estado de situación del sector arroz y las implicancias en salud. El segundo objetivo, conocer las estrategias de gobierno e investigación en mejoras tecnológicas. El tercero, conocer esfuerzos en buenas prácticas de empresa privada y asociaciones de productores. Y el cuarto, promover un espacio de intercambio en buenas prácticas de arroz convencional y de secas intermitentes. Alrededor de estos objetivos hemos desarrollado o hemos programado el desarrollo de esta serie de webinars. Son 4 webinars correspondientes con cada objetivo. El primero se realizó el día 12 de agosto, que fue básicamente el lanzamiento y la introducción a la temática, básicamente planteando el contexto sobre el cual estamos abordando las tecnologías o las prácticas de producción sostenible en arroz. La segunda sesión, que fue la semana pasada, el 19 de agosto, tuvimos el webinar sobre avances en el desarrollo de tecnologías de producción de arroz sostenible. El día de hoy vamos a hablar de las opciones de financiamiento y buenas prácticas en la producción de arroz, hoy 26 de agosto, y la próxima semana, el 2 de septiembre, en este mismo horario, 5 de la tarde, vamos a realizar el webinar sobre experiencias internacionales en el desarrollo de prácticas sostenibles del sector arrocero. Aquí nos van a colaborar representantes de los países de Colombia, Panamá y Costa Rica. Para recordarles, con relación al público objetivo, estos webinars se han organizado con la finalidad de socializar este tipo de información y estos análisis que estamos realizando con productores de arroz y semilleristas, con molineras, juntas de usuario de riego y comisiones de regantes, asistentes técnicos de campo, representantes del sector público, privado, académico y sociedad civil, así como representantes de las entidades financieras interesadas. Para el día de hoy tenemos la siguiente agenda. Hemos iniciado con el registro de los participantes en la plataforma antes de las 5 de la tarde. En estos momentos estamos desarrollando la introducción y presentación de la temática del webinar a cargo mío. Seguidamente vamos a tener una presentación del Ministerio de Agricultura de 30 minutos, en donde nos van a comentar las oportunidades de financiamiento para el sector arroz desde el sector agrario, y Jorge Ceballos, de la Dirección General Agrícola del Minagri, va a compartir con nosotros tanto el programa de financiamiento agrícola, el Fondo
Agroperú, como el FAE Agrario para el financiamiento agrario empresarial del sector agrario. Seguidamente vamos a tener 2 experiencias en buenas prácticas en la producción de arroz aquí a nivel nacional. La primera a cargo del doctor Carlos Brusone de la Hacienda del Potrero, que va a tener 20 minutos para compartir con nosotros la experiencia de desarrollo de tecnologías para el sector arrocero. Y seguidamente el señor Helio Quiroz, de la Asociación de Agricultores de Riego de Secas Intermitentes, que durante 15 minutos va a compartir con nosotros las prácticas sostenibles para el cultivo de arroz en el Valle del Jequetepeque. Después vamos a tener una sesión de preguntas y comentarios, en donde le voy a ceder la moderación en ese segundo bloque a mi colega Carlos Rueda de Practical Action, para luego que él proceda también con las conclusiones y cierre. Yo voy a estar moderando esta parte, entonces les voy a pedir por favor a cada uno de los expositores de esta parte que seamos eficientes lo más posible con el tiempo, de manera que podamos cerrar la agenda según está previsto a las 6:40 de la tarde. Cabe mencionar que, igual que la sesión anterior, en esta oportunidad vamos a tener el espacio para preguntas y comentarios a través del formulario del Google Form, que ustedes pueden acceder desde ya en el chat de esta sesión de Click Meeting. Está el enlace colocado y es un formulario muy sencillo en el cual solamente ponen su nombre, correo electrónico, como ven ahí, y después nos hacen una selección de a qué expositor va dirigida la pregunta o el comentario. Están los nombres de cada uno de los expositores, o si desean hacer un comentario general, de repente dirigidos para los 3 también, y colocan allí la pregunta o el comentario que ustedes desean y le dan enviar. Y con eso nosotros vamos a poder, con el equipo organizador de estas 4 instituciones, organizar la etapa de preguntas y comentarios de los participantes. Entonces, por favor, tengan presente que solamente las preguntas y comentarios se van a hacer a través de ese enlace. Lo tienen en el chat, pueden enviar la pregunta en el momento en el que ustedes deseen, ingresando en ese enlace, por favor. Y bueno, muchas gracias por su atención. Como les mencioné, mi nombre es Erika Soto y soy especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Entonces, vamos a realizar ahora la presentación de nuestro primer expositor. Vamos a darle la palabra ahora al señor Jorge Ceballos. Jorge es economista profesional financiero de la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura y Riego, con experiencia en productos y mecanismos de financiamiento dirigido a pequeños productores. Él va a compartir con nosotros las oportunidades de financiamiento para el sector arroz desde el sector agrario y va a compartir, como les mencionaba hace un momento, 2 oportunidades a través del Fondo Agroperú y a través del FAE Agrario. Señor Ceballos, tiene 30 minutos, por favor, para realizar la presentación sobre estas 2 oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jorge Ceballos, pertenezco a la Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario. Como bien mencionó Erika, vamos a hacer una breve presentación de algunos instrumentos financieros, de algunos mecanismos mediante los cuales el Ministerio de Agricultura logra transferir recursos hacia los pequeños productores agrarios para mejorar la parte de los capitales de trabajo que vienen interviniendo en sus actividades productivas. Tengo 2 productos que vamos a presentar en este momento. Voy a empezar la presentación con el Fondo Agroperú. Bien, la agenda que vamos a tratar en este momento va a ser una breve reseña del entorno en el cual nos encontramos en este momento.
El Fondo Agroperú, que es un fondo que ya tiene una historia de casi más de 10 años, que ha venido otorgando este tipo de recursos del Ministerio de Agricultura a los pequeños productores agrarios, y el programa de garantías del Gobierno Nacional para el Financiamiento Agroempresarial, que es el FAEAGRO, que ha venido siendo estructurado durante los últimos meses de julio y agosto, y que ya el día 20 de agosto ha podido aprobar su reglamento operativo y se encuentra casi en la fase final de la implementación de dicho programa. Dentro de los antecedentes es importante ver hacia dónde va dirigido este tipo de recursos, ¿no? Como sabemos, el sistema financiero atesora mucho el tema de la minimización de los riesgos cuando ellos quieren otorgar algún tipo de financiamiento. Y para ello es importante pues, que las unidades agrícolas o agrarias en donde se va a intervenir tengan algunas condiciones para las cuales puedan ser sujetos de crédito. Una parte solamente ha podido ser partícipe de estos beneficios que otorga el sistema financiero. Solo el 9% de todas nuestras unidades agrarias ha podido tener la oportunidad de tener un instrumento financiero del sistema financiero. Y ello ha sido porque justamente les mencionaba que en este tema de percepción del sector, el sistema financiero al sector, se puede ver que es un sector con un elevado riesgo, se puede percibir que es un sector con elevado riesgo, o que no tiene todas las condiciones necesarias, que no cumple con todos los requisitos, no tiene la documentación necesaria, o la parte de su productividad de estas unidades agrarias puedan ser vistas que no tienen una rentabilidad adecuada para lo cual pueda darse un tipo de financiamiento de una forma más masiva. O simplemente el pequeño productor agrario, dadas sus condiciones económicas, interviene con sus recursos propios dentro de las actividades productivas. Esto está dejando una brecha bastante importante, casi el 92%, un poco más del 91%, casi el 92% de estas unidades no tienen un tipo de financiamiento por parte del sistema financiero. Y es aquí donde estos recursos que está otorgando el Ministerio de Agricultura y Riego trata de mejorar y trata de cerrar esta brecha que es importante ahorita. Más aún en esta emergencia sanitaria en donde la propagación del virus COVID-19 ha traído consigo algunas acciones que el Estado ha tenido que tomar con la finalidad de salvaguardar la salud de la población y que en paralelo ha traído consigo algunas limitaciones para que estos pequeños productores agrarios, o en fin, todo el sector agrario pueda tener algunas limitaciones, ¿no? Esta parte de inmovilización que ha sido determinada como una de las medidas para combatir el COVID ha traído de que estas unidades agrarias en algún momento les sea un poco difícil trasladarse a hacer sus actividades, por lo mismo que no habían las movilidades necesarias, o en fin, trasladar a su personal para ellos, y con lo cual les traía costos adicionales. Algunas de las tiendas que proveían de los insumos, algunas maquinarias que estaban previstas para ser iniciadas en el campo, no pudieron cubrir eficientemente esa labor, lo cual trajo algunos costos adicionales y con ello el capital de trabajo de estas unidades agrarias pues se ha visto un poco disminuido. Y es aquí donde estos dos instrumentos y otros más que tiene el Ministerio de Agricultura y Riego trata de apoyarlo, ¿no? Un factor importante para este tema de la reactivación de la economía nacional es que no solamente el Ministerio de Agricultura y Riego está interviniendo dentro de las actividades productivas del país, también hay otros instrumentos que se están dando, como el Reactiva Perú, el FAEMIPE, en fin, varios instrumentos que el Estado está poniendo a disposición para que todo el mecanismo de la economía nacional se pueda reactivar. Y no faltaba que el Ministerio de Cultura también pudiera intervenir en ese sentido. El primer instrumento financiero que vamos a tomar en cuenta va a ser el Fondo Agroperú. Como les dije, ya tiene una historia de casi un poco más de 10 años. Fue creado con un decreto de urgencia y tenía dos productos importantes con los cuales ha venido trabajando y ha venido otorgando a este tipo de unidades agrarias. El primero, que es la constitución de garantías para la cobertura de riesgos crediticios. Lo que quiere decir que si algún agricultor pedía alguna línea de crédito en el sistema financiero, lo que hacía este fondo era respaldarlo, servir de garantía hasta por un máximo del 30% bajo cualquier riesgo crediticio que pudiera haber tenido esa unidad económica. Y el otro tipo de producto, del cual
ya se tiene más de 95.000 operaciones realizadas y que se han entregado durante este tiempo casi más de 1.000 millones de soles, es el programa de financiamiento directo, ¿no? Un programa que va dirigido específicamente a aquellos pequeños productores agrarios que se encuentran organizados, porque sabemos que este tipo de competitividad que necesita el sector puede ser llevado de una mejor forma si este pequeño productor agrario puede organizarse. No es lo mismo que nuestros pequeños productores se enfrenten al mercado cuando ellos tengan algún tipo de financiamiento para media hectárea o para 1 hectárea o para 2 hectáreas, que cuando se enfrentara como una organización y pudiera comprar insumos para 20, 30 o 40 hectáreas. Es importante tener en cuenta que este tipo de organizaciones está favoreciendo a mejorar la competitividad de ellos. Adicionalmente a toda esta historia que ya tuvo el Fondo Agroperú, en abril de este año, mediante un decreto supremo, el 004-2020, el Ministerio de Agricultura y Riego reestructuró la forma de administración de este fondo. Mejoró su gobernanza creando un consejo directivo que está formado por 7 miembros, 5 de las unidades de las direcciones de línea del Ministerio de Agricultura y 2 miembros del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre ellos tienen la responsabilidad de crear las condiciones necesarias, de aprobar los lineamientos que fueran posibles, de aprobar los programas, en fin, de darle toda esta operatividad a este fondo para que pueda llegar de una mejor forma y de una forma muy eficiente hacia su destino final. Lo está presidiendo justamente nuestro viceministro de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego, y entre ellos están creando algunos mecanismos. Entre los mecanismos que ya están aprobados, les puedo mencionar que existen 4 que ya están diseñados para que este consejo directivo pueda otorgar los recursos. El primero que ya está aprobado, que es el programa de financiamiento directo para campañas agrícolas, que va a tener un recurso de 250 millones, que va a estar dirigido para aquellas campañas de créditos, de campañas agrícolas, de cultivos transitorios y permanentes. 90 millones de soles que están destinados para el programa de financiamiento directo para cadenas ganaderas, que también ya fue aprobado, al igual que el de campañas agrícolas por el Consejo Directivo. 50 millones que va a ser destinado para el programa de financiamiento directo de plantaciones forestales, que también se encuentra en un proceso de aprobación por el Consejo Directivo, y una continuidad de la estrategia de renovación de cafetales, que está en un proceso de elaboración. Estos 440 millones que el Fondo Agroperú ya tiene de recursos para este año de 2020, están ya entregándose a los pequeños productores. Es más, el programa de financiamiento directo de campañas agrícolas ha empezado a colocar sus primeros créditos en el mes de julio y ahora ya está en pleno proceso de operatividad. Es importante mencionar también de que este Fondo Agroperú tiene un operador, tiene un administrador que es el Banco Agropecuario. Agrobanco es el administrador del fondo y le da la plataforma operativa para que este Fondo Agroperú, por intermedio de las oficinas, por intermedio del personal de Agrobanco, pueda llegar hasta su destino final, que son los usuarios del fondo, ¿no? Agrobanco, mediante unas directivas que recogen todos los lineamientos que Minagri establece dentro de sus programas, operativiza este Fondo Agroperú. Y dentro de aquellos lineamientos es importante mencionar justamente el programa de financiamiento directo para campaña agrícola, que ya tiene colocaciones, el programa de financiamiento directo para cadenas ganaderas, que también ya está en el proceso de implementación. Ambos que están destinados para capital de trabajo. Como mencionamos, el de campaña agrícolas va a intervenir, financiar costos directos e indirectos de cultivos transitorios y permanentes. Teniendo en cuenta que el plazo de estos créditos de campaña son solamente hasta 12 meses, estamos tomando en consideración de que para cuando se trate de cultivos permanentes, sea para mantenimiento de plantación. No, en este momento, para el tema de los cultivos de permanentes, no se está dando para instalación, sino para el mantenimiento de estos cultivos. Para transitorios sí, desde el proceso de instalación hasta su finalización. Para el caso de cadenas ganaderas, este capital de trabajo va a estar dirigido para costear la parte de producción y procesamiento primario dentro de las unidades agrarias que se dedican a ello, ¿no? Los 250 millones para la campaña agrícola y los 90 millones para cadenas ganaderas van a ser otorgados para estas cadenas productivas
a nivel nacional. Hay una priorización por departamento de cuáles son las cadenas que han sido consideradas para poder financiar y para poder otorgarse este Fondo Agroperú. La vigencia de ambos programas va a ser hasta el año 2023 y eso quiere decir que todas las condiciones que nosotros vamos a pasar a exponer dentro de estas diapositivas van a mantenerse durante este tiempo. Tanto para la campaña agrícola hasta agosto de 2023, durante esas 3 siguientes campañas, como para la campaña ganadera hasta diciembre de 2023. Ambos están dirigidos a pequeños productores. Para el caso de agrícolas, aquellos que se dedican a conducir entre media hectárea y 5 hectáreas. Es importante señalar que este fondo, que es de financiamiento directo, que es revolvente, que es un crédito que se otorga y que tiene que ser devuelto en los cronogramas que fueran coordinados ya con la parte de Agrobanco, es importante que se tenga en cuenta que se va entregando en la medida que se va requiriendo por las campañas que se estuvieran dando, ¿no? Y para el caso de cadenas ganaderas, créditos que van a ser otorgados también están siendo considerados para aquellas actividades de crianza que fueran para producción y procesamiento primario. La campaña agrícola, los plazos de los financiamientos van a tener hasta 12 meses y a pesar de que hubiera ya iniciado la campaña, 45 días después de que haberse iniciado el proceso agrícola, puede otorgarse también este tipo de financiamiento. Para cadenas ganaderas, a diferencia de campañas agrícolas, sí puede tener un periodo de gracia de entre 6 meses cuando se trate de cadenas productivas ganaderas y cuando se trate de camelios puede llegar hasta 12 meses. Sin embargo, estos periodos de gracia deben estar dentro de los 18 meses, que es el plazo máximo que se otorga para estas cadenas ganaderas. Como estamos mencionando que son financiamientos a una agricultura familiar, tenemos en cuenta también de que muchas de estas unidades agrarias proveen de esta mano de obra a sus mismas actividades, ¿no? Y es por ello que el Fondo Agropecuario financia una parte de los costos. Generalmente se financia una parte, el 70% para campañas agrícolas, el 30% lo estaría financiando el pequeño productor y el 80% para cadenas ganaderas. Y como habíamos mencionado, en el tema agrícola se va entregando por campañas. En la primera campaña se va a entregar hasta 2 hectáreas, por los costos hasta el 70% de los costos productivos de estas cadenas. En la primera campaña van a ser entregados hasta 2 hectáreas. Si pagamos puntualmente en la siguiente campaña ya nos pueden entregar 3 hectáreas. Y en la tercera campaña finalmente podamos coberturar las 5 hectáreas que como máximo atiende este financiamiento. Para el caso de cadenas ganaderas, el máximo que se va a entregar es para aquellas unidades que tienen ingresos netos que no superan las 12 unidades impositivas tributarias. Y hay algunos montos que son los que se van a otorgar, ¿no? Estos montos se van a otorgar por intermedio de niveles. Para el primer nivel, tanto para cadenas ganaderas como agrícolas, se van a otorgar hasta 10.000 soles, en donde la garantía que puede coberturar este crédito es la garantía de la producción, se le llama una garantía mobiliaria no inscrita sobre el bien futuro, ¿no? Para el nivel 2, en donde los créditos van a ir entre 10.000 y 20.000 soles, ya va a ir una garantía un poco más sólida. Esta garantía no inscrita sobre el futuro va a tener que apoyarse con una fianza solidaria, que teniendo en cuenta que estos usuarios del fondo tienen como una característica particular que es su asociatividad, tienen que ser mostrados por una organización, y cuando hablamos de una organización estamos hablando de una comunidad campesina, de una comisión de regantes, de una asociación de productores, de una junta de usuarios, de una cooperativa, en fin, cualquier tipo de organización que pueda estar permitida por ley puede tener la presentación de estos socios que van a ser evaluados individualmente y quienes van a recoger como usuario del fondo Agroperú los créditos o los financiamientos que pudieran otorgarse. Ya cuando ese financiamiento vaya a un nivel 3, que va a ir entre 20 y 30.000 soles, vamos a tener que presentar una garantía hipotecaria. Ahí hay que detenernos un segundito y ver que este fondo no solamente atiende a los que son propietarios de predios agrícolas, también atiende a los que son posesionarios. Y en todo caso, cuando hablamos ya de este nivel 3 de montos de créditos entre 20 y 30.000 soles, al ser posesionario va a requerir de una persona como aval para que le pueda apoyar con una garantía hipotecaria dentro de los predios que pudiera tener.
Como sabemos que este fondo necesitamos que sea revolvente, las condiciones que se están dando en este momento son muy asequibles. La primera condición importante es que estemos bien calificados. Una buena calificación que haya demostrado de que realmente hemos podido cumplir los créditos oportunamente y que hemos tenido una calificación entre normal y CPP durante los últimos 3 meses, al momento de hacer la evaluación, va a merituar para que nosotros podamos ser usuarios del fondo. Pero si no hemos tenido créditos en ningún momento, pues es lo mejor, ¿no? Porque ahí es justamente hacia donde va dirigido este fondo, a tratar de coberturar estos financiamientos a aquellos que no han podido tener ningún tipo de financiamiento en algún momento. Las condiciones que se dan en este momento para este fondo son muy especiales. Tanto así que hay una tasa efectiva anual de 3.5%. Esta tasa de 3.5% anual en financiamiento directo no se encuentra en el sistema financiero. La mayoría de instituciones que trabajan con créditos al sector agrario está muy por encima de esta tasa. Y es por ello que los recursos de este fondo, en la medida que son revolventes, tienen que ser cuidados de una forma apropiada. Tenemos que cumplir las condiciones que se establecen, entre ellas también de que no hayamos tenido, si en algún momento tuvimos algún tipo de financiamiento con el Fondo Agroperú, este no puede estar en una condición de vencido. Que nosotros podamos estar dentro de la definición de un pequeño productor agrícola que conduzcamos entre media hectárea y 5 hectáreas, o para un productor de cadenas ganaderas que tengamos ingresos netos anuales no mayores a 12 unidades impositivas tributarias. O si en caso sea que nos dedicamos a actividades forestales, pues que no conduzcamos más allá de 10 hectáreas de forestación, ¿no? Estas son las condiciones principales con las cuales van a otorgarse este tipo de fondos. ¿Cuáles son los resultados que queremos llegar? Para el caso de campañas agrícolas, primero tratar de insertar a 15.000 nuevos productores agrarios al sistema financiero, ¿no? Tratar de darles un historial crediticio y que le permita en las siguientes campañas poder ya solicitar créditos en el sistema financiero, teniendo como antecedente un buen historial de pago con el Fondo Europeo. Financiar un poco más de 50.000 hectáreas durante las campañas que se han dado con un otorgamiento de 40.000 créditos. Y es importante, como lo mencionaba, el tema del fortalecimiento de la asociatividad con esa intención de que el pequeño productor cuando se asocia puede tener condiciones más favorables, inclusive para tener costos especiales cuando compra cantidades de insumos, cuando compra cantidades de alimentos para sus cadenas agrícolas o pecuarias, o cuando quiere presentar su producción, la cual podría estar siendo destinada con un mejor precio cuando tenemos cantidades importantes de producción. La reactivación de la actividad agrícola se está promoviendo en un corto y mediano plazo. Este Fondo Agroperú, que tiene una historia que trata de continuar con esa buena historia de colocaciones y que vamos a tener que apoyar no solamente los que estamos dentro del sector del Ministerio de Agricultura y Riego, sino también aquellos que participan dentro de los gobiernos regionales y locales. ¿Qué es lo que se espera en el programa de cadenas ganaderas? Pues financiar a más de 27.000 créditos en estas cadenas que son principales, entre ellas camelios, cuyes, vacunos, ovinos, caprinos, porcinos, entre otras, ¿no? Y similarmente al de campañas agrícolas, fortalecer la asociatividad en compañía y con el apoyo de los gobiernos regionales y locales. ¿Cuáles son los productos que han sido priorizados dentro de esta cadena? Lo que se muestra aquí en la diapositiva, ¿no? Justo el Decreto Supremo 004/2020 tiene como anexo los 24 departamentos y entre ellos cuáles son las cadenas que han sido priorizadas para que este Fondo Agroperú pueda destinar sus recursos. Pero si en algún momento alguno de los departamentos tiene alguna cadena que no ha sido considerada dentro de las priorizaciones, hay un informe técnico que se tendría que entregar por las direcciones regionales que se trasladen a la Secretaría Técnica del Fondo Agroperú, que en este momento es la Dirección General Agrícola, y que ellos en conjunto van a elevar justamente este informe técnico hacia el Consejo Directivo, quien finalmente autorizará incluir esta cadena productiva priorizada. Bien, estas son las condiciones del Fondo Agroperú.
Es importante señalar que ese programa que hemos visto, que es el Fondo Agropecuario, es un programa de financiamiento directo, con esas condiciones especiales que hemos visto, que inclusive tiene una tasa súper especial de 3.5% anual. El siguiente programa que voy a pasar a mencionar es el programa de garantía del Gobierno Nacional. A diferencia del fondo, este no es un programa de financiamiento directo. ¿Qué otorga este programa? El Gobierno Nacional va a garantizar crédito que otorguen las instituciones del sistema financiero y las cooperativas con la garantía del Gobierno Nacional. Va a coberturar a unos porcentajes bastante altos, entre el 98 y 95%, dependiendo de los montos de crédito, ¿no? Fue creado con el decreto de urgencia 082-2020. También va destinado a garantizar que el capital de trabajo pueda ser dirigido a pequeños productores agropecuarios, ¿no?, dentro de los que realizan la agricultura familiar, y que se están dedicando a la campaña agrícola de cultivos transitorios y permanentes, esta campaña agrícola 2021, y adicionalmente se están dedicando a actividades pecuarias, ¿no? Con ello queremos asegurar un poco el abastecimiento de alimentos a nivel nacional. Como dijimos al inicio, a pesar de esta situación del COVID, ellos han mantenido la provisión de nuestros mercados internos con estos productos. Ha sufrido algunas pequeñas modificaciones, entre ellos el decreto de urgencia 089-2020, que modificó algunas condiciones como unos titulados, como algunos conceptos mediante los fideicomisos de garantía, la participación de la Dirección General del Tesoro Público dentro de los fideicomisos firmados con COFIDE, en fin, establecimiento de algunas condiciones especiales dentro del FAI que le van a mejorar la operatividad. Asimismo, el decreto supremo 212 también consideró dentro de los criterios de elegibilidad una resolución de la SBS 5780-2015 que también mejora un poco el análisis de la elegibilidad de aquellos usuarios finales del FAI Agro, entre otras consideraciones. Y finalmente el decreto de urgencia 096, que entre otras cosas incluyó a lo que eran cultivos permanentes dentro de la campaña agrícola de transitorio que se venía, por eso que ahora se financia, se garantiza cultivos transitorios y permanentes de la campaña agrícola, y adicionalmente incluyó las actividades pecuarias, ¿no? Importante mencionar cuáles son las consideraciones, cómo se traslada este tipo de garantía. El Gobierno Nacional garantiza algunas carteras de créditos que otorgan estas instituciones del sistema financiero COPAC, que van a ser elegidas. Va a haber una subasta en donde se van a elegir justamente a estas instituciones mediante algunos criterios que están establecidos en el reglamento operativo y en las condiciones del decreto de urgencia y sus modificatorias, y mediante una canalización de garantías a través de un fideicomiso se van a trasladar las garantías a estas carteras. Y con ello las instituciones financieras van a otorgar sus créditos ya con una garantía del Gobierno Nacional. Es importante mencionar que estos créditos son considerados como nuevos porque son entregados a partir de la vigencia del reglamento operativo. No está dando este FAEAGRO algún tipo de garantía a aquellos financiamientos que logran cancelar deudas pasadas. Es para financiar esta campaña 2021, por ello que se considera que la garantía va dirigido a aquellos créditos que son entregados dentro de este periodo. Aquellos créditos que tienen un direccionamiento para capital de trabajo de estos pequeños productores agropecuarios que se dedican a cultivos transitorios y permanentes en la campaña agrícola y la promoción de la actividad acuaria, que antes de la pandemia, al 29 de febrero de 2020, mantenían una buena calificación dentro del sistema financiero, estaban calificados como normal y CPP dentro de las centrales de riesgo, y que si en el último año, hasta el año 2019, febrero del 2019, tuvieran una calificación de normal, también pueden ser considerados dentro de los usuarios del FAEAGRO, y si en algún momento no se tuvo ningún tipo de crédito, no se tuvo ningún tipo de historial, no tuvimos ningún tipo de calificación, el sistema financiero todavía no me otorga créditos, sobre todo a ellos va a ser dirigido esta garantía, ¿no? Y para ello estas instituciones van a entregar estos créditos, ¿no? Es importante mencionar algunas condiciones con las cuales se está dando. El reglamento operativo establece que vamos a suscribir una declaración jurada, y a la par de la declaración jurada, en donde vamos a justamente certificar de que nosotros nos dedicamos a estas actividades agrícolas de transitorios y permanentes y que conducimos hasta 5 hectáreas. Es importante mencionar la palabra conducir, porque yo puedo hacer que tenga un hectareaje de 8 o 10 hectáreas
y resulta que tengo 6 hectáreas o 7 hectáreas que son eriazas, entonces yo solamente estoy conduciendo 4 o 5, hasta ellos nosotros podemos llegar. Siempre y cuando la conducción de las hectáreas no pase de 5 hectáreas, podemos ser usuario del FAE-Agro, ¿no? Y para ello tenemos que presentar algunas documentaciones adicionales a esta declaración jurada. Puede ser un título de propiedad que acredite la propiedad, ¿no? Puede ser una copia literal de la partida registral del título de propiedad, puede ser un certificado o constancia de posición. Y este FAE-Agro, a diferencia del Fondo ProPerú, sí toma en consideración que también se puede otorgar garantía a aquellos que se dedican al arrendamiento. Aquellos que están dedicados al arrendamiento y que pueden ser asequibles a un crédito en las instituciones financieras pueden ser garantizados con este FAE-Agro, ¿no? Y otros documentos adicionales como el uso de recurso hídrico o la constancia original del productor agropecuario. Cualquiera de estos 6 documentos, uno de ellos más la declaración jurada, ya nos certifica que nosotros podamos ser, dentro de los requisitos de este reglamento operativo, podamos ser usuarios del fondo, ¿no? Entre las otras condiciones que también ya habíamos mencionado. Uno de estos documentos tenemos que presentar para acreditar que nos estamos dedicando a este tipo de cadenas pecuarias o hasta este tipo de cultivos transitorios y permanentes que somos pequeños productores agrarios, ¿no? El procedimiento que se especifica es justamente el que se está mostrando en este momento. El pequeño productor agropecuario, como decíamos en la parte agrícola, que explota hasta 5 hectáreas. Y en el caso de pecuarios, aquellos que manejan o conducen crianzas de hasta 200 vacunos, o hasta 600 ovinos, o hasta 1000 camélidos, o hasta 500 camprinos, o hasta 4000 cuyes, o hasta 10.000 aves, o hasta 250 porcinos. Aquellos que se dedican a estas actividades pecuarias y que tienen como máximo este número de crianzas, también son asequibles al fondo, al FAE-Agro, ¿no? Solicitan a las instituciones financieras una línea de crédito que fueran necesarias para financiar los costos productivos. Ellas otorgan dentro de su reglamentación, dentro de sus análisis de crédito, de sus políticas internas, otorgan los créditos, evalúan cuáles son los requisitos que están consignados dentro del reglamento operativo del FAE-Agro y del decreto de urgencia y sus modificatorios del FAE-Agro, y COFIDE analiza toda esta información, elige aquellas instituciones financieras que pudieran ser asequibles y mediante una subasta otorga las garantías de este FAE-Agro, ¿no? Es importante precisar que toda la información que nuestros pequeños productores tienen que entregar tiene que ser lo más veraz posible, ¿no? Para ello, las instituciones financieras y COFIDE velan porque esta información sea lo más real posible, ¿no? COFIDE, que es el administrador de este FAE-Agro, otorga estas líneas de garantías a las instituciones financieras y ellos van a obtener una garantía de acuerdo a estos montos que vamos a precisar. Si la institución financiera o la cooperativa elegida y que gana esta subasta entrega créditos hasta 15.000 soles, van a tener la garantía del gobierno nacional hasta el 98%. Si este crédito que otorga la institución financiera o cooperativa se encuentra entre 15.001 y 30.000 soles, porque 30.000 es el máximo monto que otorga esta institución financiera y que puede ser garantizada por el gobierno nacional, va a tener la garantía del 95%. Como vemos, una gran parte de los riesgos crediticios son asumidos por el Estado. Para ello, vamos a tratar de llegar a más de 230.000 pequeños productores agropecuarios con este tipo de condiciones para que las instituciones financieras puedan otorgarlo. El gobierno va a garantizar con más de 2.000 millones de soles a todas estas operaciones que entregan estas instituciones financieras y cooperativas, que van a cumplir con financiar los costos de estas actividades agrícolas y cultivos transitorios y permanentes, asegurando la campaña agrícola 2021, o aquellos que se dedican a estas actividades pecuarias con los límites que había mostrado anteriormente, y que van a percibir créditos hasta con un máximo de 30.000 soles, y que estos créditos obtienen justamente las garantías que vemos en el cuadrito de arriba. Es importante resaltar que este FAE-Agro, aparte de entregar la garantía del gobierno nacional a estos créditos nuevos que van a ser otorgados a partir de la entrada a vigencia del reglamento operativo,
van a tener como un plazo máximo para hacer los pagos de 12 meses. Puede incluir periodo de gracia. Dentro de los 12 meses puede ser que se incluya en periodo de gracia, digamos de 3 meses, 6 meses, y en el tiempo restante que entre ambos sumen 12 meses, va a ser el plazo máximo que pudieran tener. Por decirlo eso, si se otorga un plazo, la institución financiera le dice al pequeño productor agropecuario, dice, yo te voy a entregar un plazo de 6 meses de garantía, de periodo de gracia, le van a quedar 6 meses para tener los pagos de ese crédito, ¿no? Que tiene la garantía del gobierno nacional. ¿Cómo se asegura que haya menos tasas dentro de este fallado? COFIDE, al momento de evaluar dentro de la subasta, va a tomar en consideración a aquellas instituciones financieras que tienen mayores beneficios, que otorgan menores tasas en sus créditos hacia estos pequeños productores agropecuarios. En ese sentido van a ser los mejor favorecidos dentro de las líneas de garantía que otorgue COFIDE, y es por ello que ello asegura que estos tasas de créditos que van a entregar estas instituciones financieras no estén más allá del 5 o 6% anual para el financiamiento de estas actividades, porque tienen esta garantía y respaldo del gobierno nacional entre el 98 y 95%. Con ello estamos asegurando también de que estas condiciones sean las más favorables posibles, ¿no? Nuestro reglamento operativo ya está aprobado, el 20 de agosto salió el reglamento que incluyó a estos cultivos transitorios y permanentes y las actividades pecuarias. Se encuentra ya en elaboración el contrato de fideicomiso de garantía y nos encontramos ya ultimando ya los detalles para que este programa de garantía del gobierno nacional pueda ser entregado a nuestros pequeños productores agropecuarios. Bien, con esto he podido darles y trasladarles un poco la información de dos instrumentos financieros que está teniendo el Ministerio de Agricultura y Riego y de los cuales podemos tener, de acuerdo a las condiciones y características que tenga cada institución, cada pequeño productor agropecuario, y que pueda solicitarlo en la medida que sea posible. Muchas gracias a todos por su atención. Estoy presto a sus preguntas. Algunas preguntas que van a ser referidas más adelante con Carlos en el segundo bloque. Les recordamos a los colegas que por el momento están todavía deseosos de colocar sus preguntas, que tienen en el chat el enlace al formulario para que lo puedan hacer. Es un formulario muy pequeño, como les había comentado, colocan su nombre, su email y la pregunta, a quién va dirigida la pregunta. A continuación, seguimos entonces con las presentaciones. Nos corresponde en este momento iniciar un espacio en el cual van a compartir dos personas con una amplia trayectoria sus experiencias en la implementación de buenas prácticas en la producción de arroz. Vamos a iniciar en este momento con el señor Carlos Brusone de la Hacienda El Potrero, que va a compartir con nosotros el desarrollo de tecnologías para el sector arrocero. Señor Brusone, bienvenido. Muchas gracias por su participación y disposición de acompañarnos el día de hoy. Cuenta usted con 20 minutos, es decir, 6:03 estaría finalizando su presentación. Muchísimas gracias y lo dejo en el uso de la palabra. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre experiencias en buenas prácticas de producción en arroz. Tenemos muchas prácticas de manejo en el cultivo que nos van a asegurar un desarrollo sostenible y más saludable. Pero todas estas prácticas tenemos que tomar en cuenta que tienen que manejarse en una forma integrada, desde el uso de semilla certificada hasta pasando por el manejo del agua, el manejo de la preparación del terreno, el manejo de la fertilización, el uso de variedades más resistentes, el sistema de siembra, el manejo de plagas y enfermedades
e inclusive el tema de rotación de cultivos. Comencemos por la semilla. El uso de una buena semilla es un factor fundamental para obtener buenos rendimientos. Tengamos en cuenta que es el primer y quizás más importante insumo que puede usar el productor. Una buena semilla tiene más peso, eso le asegura de tener más alimento para que el embrión desarrolle y forme una plántula más vigorosa, como podemos ver aquí en esta gráfica, ¿no? Durante los primeros días, sobre todo desde que la semilla haya sido puesta a germinar, desde que germina y crece la plantulita, depende de la cantidad de alimento que tenga en el endospermo para desarrollar una plántula con buen vigor, una plántula con mejores características de desarrollo. Después tenemos que la mejor garantía para contar con una semilla de calidad es usar semilla certificada. Una semilla certificada tiene la garantía de la pureza genética, una alta germinación, un mayor vigor, calidad física, es decir, que no viene mezclada con semilla de malezas o de arroz rojo, y además es una semilla más sana, ¿no? Es una semilla más sana, más limpia, más pura. Y generalmente viene tratada con algún insecticida o algún fungicida. Algunas empresas, como es el caso de Hacienda El Potrero, trata la semilla que produce y comercializa, la trata con un producto que, aparte de proteger la semilla como semilla, además le confiere protección a la plántula de arroz que germina a partir de esa semilla hasta por unas 2 o 3 semanas después de la germinación, ¿no? De esta forma, el productor se evita por lo menos realizar una o hasta dos aplicaciones de cualquier plaguicida en el campo definitivo. Uno de los aspectos iniciales que debe tener un productor de arroz es la preparación del terreno. La nivelación. La nivelación es fundamental porque nos va a permitir a nosotros manejar mejor el agua. Nos va a permitir a nosotros tener un mejor manejo de las malezas, un mejor manejo de la fertilización. Nos va a asegurar, es decir, un cultivo más parejo, más uniforme, que al mismo tiempo nos va a proporcionar una cosecha más uniforme, es decir, con mejor calidad. El otro aspecto tiene que ver con la preparación del terreno en sí, ¿no? Y luego, ¿de qué forma vamos a preparar este terreno, ¿no? Una de las prácticas más difundidas en el país es la preparación en barro, ¿no? La preparación en agua, en suelo batido, sobre todo en nuestras zonas tropicales, ¿no? Pero se ha venido extendiendo cada vez más en la costa. Y tenemos, en cambio, otro tipo de preparación que es en seco, ¿no? En que todas las labores, la aradura, la cruza, la nivelación, se realizan en seco, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de realizar en seco? La ventaja de realizar en seco es que tenemos que, en principio, la descomposición de los rastrojos y la materia orgánica en el campo se hace bajo condiciones aeróbicas. No hay, digamos, descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno, lo cual libera metano, que es uno de los contaminantes principales que tenemos en la atmósfera, ¿no? Más recientemente en el país, ya varios años realmente ya se viene usando con mucha eficacia y a precios cada vez más módicos la nivelación en seco con el apoyo del láser, ¿no? Eso es una práctica que cada vez
se va empleando más y que asegura una nivelación más precisa. Aquí quiero mencionar algunas de las prácticas de manejo que producen mayor liberación de metano. Ya mencioné el tema de la incorporación de rastrojo en suelos inundados, vale decir, que va acompañado de la preparación del suelo en agua. Ese tipo de preparación, como ya mencioné, produce descomposición de materia orgánica en condiciones anaeróbicas y liberación de metano. Otra práctica también poco recomendable es la quema de los residuos agrícolas, es decir, después de la cosecha, el rastrojo, ¿no? Muchos optan por quemar el rastrojo. Este rastrojo, esta quema que es irregular, ¿no? También produce liberación de metano y liberación también de anhídrido carbónico. Es mejor alternativa descartar estas quemas e incorporar los rastrojos en un suelo no inundado para que la materia orgánica se descomponga en condiciones aeróbicas y no haya liberación de metano. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es de que muchas veces esta descomposición de materia orgánica en condiciones de agua, ¿no?, que es frecuente en valles de la selva, en muchos valles, muchos productores, después que cosechan, ya están preparando al máximo para la siguiente campaña y preparan el suelo, incorporan con un arado rotativo en presencia de agua, incorporan la materia orgánica y a los pocos días se están trasplantando en ese suelo que está, en el cual la materia orgánica está descomponiéndose y que está afectando, no solamente hay un tema ahí, un tema de contaminación ambiental o por liberación de metano, sino también hay un tema de que afecta también la implantación del propio cultivo, ¿no? Generalmente un cultivo manejado en esas condiciones, un cultivo que no se le ha permitido una etapa por lo menos de un mes en suelo sin lámina de agua, ¿no? Para que se descomponga la materia orgánica, en condiciones inundadas tenemos un problema de que se afecta el propio rendimiento del cultivo y son menos vigorosos que en el caso de la descomposición en presencia de oxígeno. Una de las alternativas que se pueden usar para ayudar a una descomposición adecuada de la materia orgánica es la incorporación de organismos aceleradores de descomposición de la materia orgánica, que hay varios, como menciono aquí, Lactobacillus, Azotobacter, etcétera, que se venden en el mercado. Hay varias compañías que preparan estos organismos aceleradores de la descomposición de la materia orgánica. Un tratamiento que es recomendable, si es que la semilla no viene ya tratada, es tratar la semilla con, o puede realizarse ya las plantas después de la germinación con un insecticida al poco tiempo de la siembra, ¿no? En este sentido, hay una tecnología que usamos nosotros comercialmente en nuestra empresa y una tecnología desarrollada por el INIA que consiste en tratar a las plantas del almácigo con un producto sistémico 7 días antes de la saca, ¿no? Este es un producto sistémico que es absorbido por la planta y que le permite a las plántulas estar protegidas desde ese momento hasta lo menos 3 semanas después del trasplante con este insecticida, evitándose realizar aplicaciones al follaje. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el problema de las aplicaciones al follaje? Pueden ustedes ver aquí en esta foto. Esa es la forma típica y tradicional que la gran mayoría de productores tratan a sus almácigos y también en el campo definitivo. Aplican al follaje
Ven ustedes también la forma como lo hacen sin ningún tipo de protección, ¿no? Y tenemos de que prácticamente el aplicador es bañado en producto, ¿no? El producto llega a las plantas y es absorbido por las plantas en esa forma. ¿Qué tenemos? Tenemos que es de esta forma es una aplicación mata todo, porque digamos este producto llega a todos los insectos, sean benéficos o sean dañinos para el cultivo, ¿no? Y hay problemas ya de también toxicidad hacia los operarios, ¿no? La alternativa es, pues, realizar una aplicación a chorro, es decir, no hay una nube de fumigación, ¿no? Es chorro, la aplicación va directamente al agua, ¿no? Y luego la plántula absorbe el producto por sus raíces, ¿no? Y se protege para que no pueda ser atacado por insectos por lo menos hasta 3 semanas después del trasplante, que esas 3 semanas después del trasplante es una etapa crítica donde plagas como el gorgojito de agua en selva, como la mosca minadora o la mosquilla, ¿no? Atacan, ¿no? Y también donde podemos disminuir la población de Sogata también, ¿no? Con esta aplicación. Esto permite tener un control más eficiente de las plagas, limitar o reducir drásticamente el número de aplicaciones en el campo definitivo en la primera etapa de desarrollo en el trasplante, respeta la fauna benéfica aérea del cultivo, o sea que en este caso no mata a los insectos benéficos que se encuentran en el follaje. Esto ha sido demostrado plenamente con trabajos de investigación, ¿no? Y se reduce, como ya mencioné, los riesgos contra la salud, ¿no? Esta es una foto de un campo, ¿no? A la izquierda, un campo manejado tradicionalmente, ¿no? Aplicación contra mosquilla alrededor de los 15, 20 días después del trasplante, mientras a la derecha, aplicación en almácigo y sin aplicación posterior en el campo definitivo. ¿Ven la gran diferencia en cuanto a control de plagas, aparte de los beneficios que ya mencioné? Cuando se practica siembra directa, también se puede hacer un tratamiento de semilla, ¿no? En este caso, aquí en las fotos muestran claramente una aplicación, un tratamiento de la semilla en un cilindro, se coloca el saco o se coloca la semilla con la mezcla del producto y se permite que este producto se inviva por un número determinado de horas, 14 horas aproximadamente, y luego se saca, se orea y está listo para ser sembrado y tiene el mismo tipo de protección. Acá hay en esta otra diapositiva un tratamiento de semillas con un insecticida. También en este caso no se sumerge, sino se realiza una aplicación directamente sobre la semilla extendida en una manta. Señor Busoni, solo para avisarle que le quedan 7 minutos de exposición. Gracias. Bueno, voy a avanzar más rápidamente sobre este tema. El manejo del agua es muy importante si queremos nosotros plántulas fuertes, plántulas vigorosas. Hay que manejar láminas de agua superficiales, ¿no? Plántulas que han sido manejadas en el almácigo con alta lámina de agua son plántulas más débiles, ¿no? Y el manejo de agua es fundamental para todas las actividades en el cultivo del arroz, desde la fertilización, el manejo de plagas y enfermedades, no olvidarse de los drenajes. Hay que tener cuidado con
con manejar demasiadas láminas de agua que al final después tenemos que descartar y estamos perdiendo suelo, perdiendo fertilidad en el suelo, ¿no? Una parte fundamental es la parte de la fertilización, ¿no? En la fertilización, la práctica más extendida es fertilizar sobre lámina de agua, es una práctica muy ineficiente, ¿no? Donde gran parte del producto aplicado, el nitrógeno aplicado, sobre todo si aplicamos urea, que es el fertilizante más barato, se pierde, bien sea por volatilización o por desnitrificación, ¿no? En cambio, si nosotros aplicamos en seco, ¿no? La eficiencia, el porcentaje de nitrógeno que absorbe la planta llega hasta un 70%, mientras que si aplicamos sobre lámina de agua, esta eficiencia solamente llega a un 31%. Aquí en estas fotos podemos ver cuál es la forma, cómo se aplica la urea en suelo seco, ¿no? Incorporado, en este caso se bolea en suelo seco después de haber realizado una nivelación del suelo, se incorpora con una rastra liviana, ¿no? Entonces el nitrógeno queda incorporado a unos 10 centímetros en el suelo, se aplica el agua y se trasplanta. Y aquí claramente también se puede ver las grandes ventajas al lado derecho de un cultivo en la cual se incorporó el nitrógeno, aproximadamente el 50% de la dosis del nitrógeno en forma de urea antes del trasplante, mientras que a la izquierda el manejo convencional, donde se ven plántulas menos desarrolladas, menos vigorosas. Es otros campos donde se muestran las mismas diferencias entre incorporado en seco versus aplicación sobre lámina de agua. Lo mismo. Igual, ¿no? En esta otras fotos se muestran aplicaciones de nitrógeno, ya eso es en el trasplante ya posterior, esto no es incorporado, pero es sobre suelo seco, que también es más eficiente y genera menos problema de volatilización del nitrógeno, pérdida de nitrógeno y también mayor contaminación. Otro aspecto que es fundamental es la aplicación para el punto de algodón. Bueno, vale decir, para el inicio del primordio floral, que es el punto clave, cuando recién se han formado el segundo nudo, que generalmente es una práctica que no se realiza y más bien se utiliza esta práctica de aplicación al punto de algodón o aún más tarde, cuando ya se han formado 3 entrenudos y donde hay una pérdida importante de nitrógeno. Otro cuidado que hay que realizar es el de no aplicar excesivas cantidades de nitrógeno, porque eso va a acarrear mayores pérdidas de nitrógeno y excesivo crecimiento vegetativo, y también puede ocasionar volcamiento, ¿no? Es importante usar variedades resistentes a plagas y enfermedades. Por ejemplo, acá el caso de variedades susceptibles a sogata y a hoja blanca en comparación a una variedad resistente. Eso nos va a evitar tener que realizar aplicaciones y también pérdidas de rendimiento y de calidad. Y aquí unas fotos para mostrarle lo que estamos haciendo en la empresa Hacienda El Potrero. Primero una rastra aquí en la foto superior izquierda, luego una nivelación con rufa, ¿no? Un pase de un rodillo, luego acá la fertilización, ¿no? Aquí este es con un tractor con rueda lenteja, esas ruedas permiten que el tractor pueda entrar al campo sin dañar bordos, sin dañar la preparación de terreno que se ha realizado. Y en este caso, luego se coloca el agua, pueden ver en el suelo seco se coloca el agua e inmediatamente después se trasplanta. En este caso es trasplante con una trasplantadora mecánica, ¿no? Aquí hay una bandeja, acá hay unas bandejas que pueden apreciar ustedes, listas para ser trasplantadas, y aquí ya está haciendo la labor la trasplantadora mecánica, ¿no? Aquí también la trasplantadora mecánica. Estas fotos tienen apenas poco más de una semana
¿no? Han sido tomadas en la zona de Bagua, ¿no? Entonces es muy importante afinar las labores en el campo, porque nosotros tenemos una brecha de rendimiento muy importante que podríamos lograr con las mismas variedades, solamente modificando, teniendo prácticas más precisas de manejo del cultivo, ajustando el tema de la fertilización, el tema del manejo de agroquímicos, el tema del manejo del agua. Y en ese sentido se necesita en el país, hay una debilidad de la ausencia de un servicio de extensión neutral y con conocimientos de manejo del cultivo. Eso nosotros lo podríamos solucionar con el apoyo de especialistas del FLAR. El FLAR es el Fondo Latinoamericano de Arroz para Riego, al cual pertenece al Perú, gracias a que Hacienda El Potrero es socio del FLAR, y cuenta con un equipo de profesionales expertos en manejo integrado del cultivo con experiencia en 17 países. Nosotros hemos planteado, estamos en conversaciones con el gobierno regional de San Martín para integrar esfuerzos de los especialistas del FLAR con el Ministerio de Agricultura y el gobierno regional de San Martín para plantear un proyecto que tiene la pretensión de incrementar los rendimientos en no menos de 1 tonelada en el cultivo del arroz, reduciendo el uso de agroquímicos en no menos del 20% y los costos de producción en un 10%. Es un plan de 3 años, esperamos que los podamos cumplir y en ese sentido ayudar a los productores nacionales en mejorar su tecnología, en reducir sus costos y reducir sus niveles de contaminación en el campo. Muchísimas gracias. Por su presentación y por apoyarnos con el manejo del tiempo. Muchas gracias. Ya hemos colectado también algunas preguntas para usted. Más adelante van a compartir espacio para que puedan, para que pueda tener la oportunidad de contestarlas. A continuación, vamos a darle la bienvenida de la misma Quirós. El señor Quirós es presidente de la Asociación de Agricultores de Riego de Secas Intermitentes en el cultivo de arroz en el Valle Jequetepeque. Cuenta con una experiencia de más de 40 años en el manejo de diversos cultivos ecológicos y produciendo arroz ecológico cero contaminantes. Ha sido presidente de la Asociación de Agricultores de Caña de Azúcar, Alfalfa, Espárragos de Nueva Esperanza del distrito de Pacanga por 2 periodos consecutivos, llegando a formalizar en el uso del agua a 200 socios. El señor Helio Quirós en este momento va a compartir con nosotros, se me fue la presentación, bueno, va a compartir con nosotros su experiencia con relación a la implementación de prácticas sostenibles para el cultivo de arroz en el Valle Jequetepeque. Señor Elliot tiene en este momento 15 minutos, por favor, para realizar su presentación y muchísimas gracias por participar con nosotros en esta iniciativa. Le dejo en el uso de la palabra. Muchas gracias y bienvenido. Sí, muy buenas tardes a todas las instituciones que hacen posible este enlace. La Asociación de Agricultores de Riego con Secas Intermitentes del Valle de Jequetepeque, ARSI, viene realizando las prácticas sostenibles en la producción del arroz. Nace nosotros como institución realmente ¿qué es ARSI primero? ARSI es la Asociación de Agricultores de Riego con Secas Intermitentes del Valle de Jequetepeque. Se formó dentro del seno de la Junta de Usuarios durante los 3 años de investigación que se realizó en el Valle de Jequetepeque en secas intermitentes en el cultivo del arroz. ¿Cómo trabajamos ARSI? Con innovación agraria, un cambio de corazón, con capacidad, con demostración, buscamos la mejor solución. Cuidamos con hechos la madre tierra, el medio ambiente, la salud pública y la economía del agricultor. Participantes somos la asociación, los integrantes de la asociación y los agricultores de las comisiones de San José, Zapotal,
Guabal, San Pedro de Lloc, Limoncarro, Pueblo Nuevo, Pacanga y Chepén Alto. Estas instituciones, comisiones de usuarios, están asentadas en las dos provincias, tanto en la provincia de Chepén como en la provincia de Pacalmayo. Los aliados que tenemos RC en el control biológico, tenemos a PGESA, la Junta de Usuarios, SENASA y el gobierno regional para eliminar el vector de la malaria con el control de plagas y enfermedades en el cultivo del arroz. ¿Cómo evoluciona ARSI? ARSI nace a través de la promulgación del Decreto Supremo 018 de 2014 por el MINSA. Realiza un convenio con la comunidad canadiense, CARE Perú, y en la Junta de Usuarios se realiza toda una experiencia de investigación durante 3 años y para eliminar específicamente el vector de la malaria. La conformación de la asociación fue el 1 de julio del 2016 para la continuación y la sostenibilidad de este proyecto. Involucrados tenemos las comisiones y los usuarios en las comisiones antes mencionadas. Se obtienen resultados positivos eliminando plagas y enfermedades como el vector de la malaria y otras enfermedades. Establecemos desde el primer instante relaciones con convenios con PGESA, en primera instancia con 50 hectáreas como piloto, logrando éxitos positivos. Y en el 2019 se firma el convenio por 2 años, campaña 19-21, para 200 hectáreas en el Valle de Jequetepeque, con la técnica de secas intermitentes y también 0 contaminantes, manejando el control biológico que nos proporciona el proyecto. Los objetivos de ARSI es promover la asociatividad y la continuidad de esta técnica de secas intermitentes. Integrar a la asociación propietarios o arrendatarios que se dediquen al cultivo del arroz, cumpliendo con las exigencias del reglamento de la institución. Promover el cultivo del arroz ecológico que redunda en la economía y la salud pública en general. La finalidad de este convenio en salud es reducir el índice del vector de la malaria con el control biológico, manejando siempre la técnica de secas intermitentes en el cultivo del arroz. En la agricultura estamos contribuyendo con el manejo eficiente del recurso hídrico y en el medio ambiente eliminando el 100% del uso de plaguicidas tóxicos. La problemática en el cultivo del arroz se presenta gran incidencia de ataque de plagas durante toda la fase fenológica del cultivo, ya que con los agroquímicos tóxicos eliminamos todos los controladores biológicos que se encuentran en la naturaleza. Y para ello nosotros utilizamos los controles biológicos que son Beauveria, Metarrizo y los tricodermas, que manejamos tranquilamente todas estas enfermedades y las plagas. Nosotros como institución, los agricultores utilizamos entre 6 a 5 aplicaciones en todo este periodo, utilizando de 4 a 8 bolsas por aplicación por hectárea. Así que esa es la gran ventaja y la innovación que nosotros estamos afrontando con 3 años consecutivos en el convenio con PGESA. Aquí el manejo y la evaluación de secas intermitentes, como ustedes podrán ver en la parte izquierda, el terreno se está rajando y la planta está verde. A la parte derecha estamos evaluando el crecimiento de la planta, la cantidad de plagas que existen, larvas o huevos, mediante el conocimiento que nos proporciona la capacitación de SENASA Chepén a todos los agricultores en campo. Nos proporciona conocer las diferentes plagas y enfermedades en el cultivo. Constantemente vamos evaluando y por eso es que tenemos la capacidad suficiente de poder manejar el 100% de efectividad con el control biológico en el cultivo del arroz. La comparación de las raíces en el cultivo, en la parte izquierda, secas intermitentes y con control biológico. La cantidad de raíces blancas, la cantidad de población más largas. Esto se debe al uso del tricoderma que utilizamos desde los inicios de los almácigos hasta cerca del final de la campaña. Y a la margen derecha, la técnica tradicional,
una planta que no tiene raíces, que está hongueada. Estos dos ejemplos son uno con control biológico y la otra sin control biológico, que simplemente nos divide un bordo. Es el vecino que siembra la misma variedad, el mismo tiempo sembrado y la misma tiempo cosechada. También hacemos el comparativo de la fumigación tradicional con agroquímicos y la técnica que tenemos en secas intermitentes con los controles biológicos 45 grados hacia abajo a la planta y a la tierra. Y lo hacemos en las tardes, a partir de las 4 de la tarde, porque estos hongos son muy susceptibles a las temperaturas fuertes, al sol. Entonces nosotros, utilizando la aplicación a partir de las 4 de la tarde, cuidamos los hongos y ellos van a cuidar también nuestras plantas, eliminando las plagas y las enfermedades en momentos de reposo adicionales y justamente que ellos trabajan bien. Los resultados comparativos de la campaña 2016-2017, una campaña de fenómeno del niño, donde se manejamos nosotros de manera técnica. Ahí tenemos a la primera vista, PEGESA nos está entregando los controles biológicos en la parte de abajo, cómo aplicamos desde el inicio de los almácigos, dando las demostraciones correspondientes en campo. Con la técnica tradicional, los agricultores en Valle de Jequetepeque y creo que a nivel nacional, la producción arrocera fue de 30, 40 y 50 sacos por hectárea, mientras que nosotros los asociados con la producción fue de 80, 90, 100 y 110 sacos por hectárea, manejando secas intermitentes y el control biológico cero contaminantes. Los resultados de una campaña de un agricultor donde gastó solamente 3.300 con todo lo que está especificado ahí, produjo 80 sacos porque cuando trasplantó, a los 30 días le inundó el agua porque siempre cerca el río, 30 días agua permanente, se murieron los macollos, pero sacó 80 sacos, vendió a 100 soles y le quedó una utilidad de 4.700 soles por hectárea. Los resultados también en la campaña 17-18, donde se reduce con grandes ventajas la población del zancudo transmisor de la malaria, de un 86% a un 93%. ¿Cómo lo sustentamos? El 86% que se controla es en las partes hondas donde siempre queda charcos de agua y ahí se propaga el zancudo. Y el 93% en las partes intermedias y altas donde se seca totalmente el agua y entonces no hay opción para que el zancudo se pueda propagar. Ahí tenemos prácticamente que manejamos secas intermitentes, el terreno está rajándose y la planta está verde. También se reduce una tercera parte de fertilizante porque abonamos en seco y después echamos el agua al día siguiente o junto con el agua por delante el abonamiento y por detrás el agua. Incrementa el arroz en cáscara, hay mayor rentabilidad. Y la parte de abajo fueron los técnicos que apoyaron en la investigación durante 3 años en la Junta de Usuarios de Valle de Jequetepeque. Perspectivas innovativas de ARSI. Nosotros nos proponemos 2 acciones para combatir la desnutrición y la pobreza. ¿Qué acciones proponemos nosotros? Que el Estado, a través de sus programas sociales, Caliguarma o los comedores populares, nos compren directamente el arroz que nosotros producimos cero contaminante, es un arroz integral. El arroz integral es un alimento probiótico que tiene todos los nutrientes. Si bien es importante el consumo de hierro, prácticamente el arroz integral contiene entre 21 y 23% de hierro, teniendo en cuenta que es de consumo masivo, y entonces estaríamos consumiendo masivamente el hierro constantemente. Y en la pobreza proponemos de que hay que motivar la asociatividad, pero por líneas de cultivo, para no encontrarnos con la sobreproducción y poder competir entre nosotros. Aquí tiene que trabajar bastante el Ministerio de Agricultura para programar las instalaciones de las diferentes siembras. De esta manera podemos tener una sociedad con salud, con bienestar, con capacitación y oportunidad. La oportunidad que nosotros necesitamos es que el Estado nos compre nuestra producción limpia y sana sin mayores trámites burocráticos. La única manera es articular ministerios: salud, ambiente, agricultura, economía y educación. Esto lo comparo como los dedos de la mano. Los dedos de la mano tienen diferentes proporciones, más gruesos, más grandes, más gordos, más pequeños. Pero cuando se juntan,
hace un puño y podemos dar golpes certeros. Así que estos 5 ministerios tienen que juntarse para dar un golpe certero a la desnutrición, un golpe certero a la pobreza, un golpe certero prácticamente a la corrupción y salir del subdesarrollo. Es un golpe certero que nosotros sí tenemos la capacidad y el conocimiento suficiente para ser un país desarrollado. Solamente unidos, estas 5 entidades, podemos dejar una sociedad sana, sostenible en el tiempo por las generaciones que vienen. Porque nos preguntemos un segundo, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? Todo está contaminado, no nos apoya. Venimos trabajando como 5 años y queremos el apoyo y que ojalá que a través del proyecto Tepeque-Saña se nos siga apoyando para que la próxima campaña 2021-2022 podamos tener en el Valle de Tepeque por lo menos unas 2.000 hectáreas cero contaminantes y arroz limpio. Ese es un envase que hicimos en un inicio en tela, porque un arroz ecológico no puede estar envasado en un plástico. Últimamente estamos en papel, pero reforzado con polietileno transparente, pero ya no tiene contacto el producto con el plástico. Y aquí, sinceramente, ARSI agradece la atención y la oportunidad que se nos ha dado para poder compartir nuestras experiencias. Ahí tenemos a la margen izquierda haciendo la entrega a nuestro actual ministro de Agricultura, nuestro producto sano y limpio en el primer envase que nosotros diseñamos, que fue en tela. Tenemos un logotipo inscrito en Endecopy, nuestro logotipo es el Quinde, y los derivados del arroz integral tenemos la sémola y la harina y el cereal. Esperamos más adelante tener una mesa de diálogo con el ministro de Agricultura y de esa manera poder tener propuestas nosotros para que sean propuestas de atención nacional en el agro, de que tanto necesita, que estamos un poco todavía retrasados, pero creo que con las actitudes que estamos tomando nosotros podamos avanzar en el tiempo. Muy agradecido y que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros en esta pandemia. Dios nos ilumine las mentes de las instituciones, de los que participan, de los responsables, para poder en un tiempo no lejano tener una mesa técnica de diálogo y hacer las propuestas correspondientes para el agro nacional. Muchísimas gracias, señor Quiroz, por su presentación, su participación y por haberse tenido tan bien al tiempo de la charla presta para este momento. Quiero aprovechar para agradecerles de la misma forma a nuestros 3 expositores el día de hoy. Hemos tenido la participación del señor Jorge Ceballos, de la Dirección General Agrícola del Ministerio de Agricultura. Hemos tenido la presentación del doctor Carlos Brusoni de la Hacienda del Potrero, y la presentación reciente del señor Helio Quiroz de la Asociación de Agricultores de Riego de Secas Intermitentes. Ya tenemos en este momento varias preguntas para que los grandes expositores que han tenido a bien participar el día de hoy y compartir sus experiencias puedan contestar. Entonces, en este momento, yo dejo en el uso de la palabra a Carlos Rueda de Practical Action, quien va a ser el moderador de este segundo momento. Por mi parte, muchas gracias por su asistencia y continuamos con el evento. Hasta luego.
que Carlos está teniendo unos problemas en este momento con la señal. Él se va a incorporar en breve. Entonces vamos a iniciar, por favor, el periodo de preguntas y comentarios que hemos recibido a través del chat. Como les comentaba, tienen el chat, tienen el enlace al chat de preguntas y comentarios a los expositores en el chat del Split Meeting. Está tanto al inicio como al final. Y iniciamos entonces con la primera pregunta, que está dirigido a Jorge Ceballos. La pregunta que le hacen es: ¿cuál es la principal diferencia entre los ambos fondos presentados? Y una segunda pregunta, bueno, son tres preguntas, si gusta las leo y si no después las recuerdo. La primera es: ¿cuál es la principal diferencia entre ambos fondos presentados? La segunda pregunta es: ¿cuál es más adecuado para los pequeños productores de arroz? Y la tercera, ¿y cuál sería el más adecuado para las empresas intermediarias, entendería? Por favor, Jorge, tienes el uso de la palabra. Sí, gracias, Erika. Bueno, a la primera pregunta, respecto a las diferencias entre el Fondo Agroperú y el FAE Agro, el Fondo Agroperú es un fondo que dedica recursos para el financiamiento directo y de acuerdo a unos lineamientos. Estos lineamientos están contenidos dentro de los programas. Como les había mencionado, hay un programa que ya está aprobado, que está colocando, que es el programa de financiamiento directo para campaña agrícola, que se dedica a cultivos transitorios y permanentes, y el otro programa también que es de cadena ganadera, que también está en su implementación. Si en caso la institución quisiera requerir el tipo de financiamiento, ¿no? El Fondo Agroperú atiende individualmente a cada pequeño productor agrario. Si bien es cierto, requerimos dentro de los lineamientos que estos pequeños productores estén organizados y estén asociados. Los créditos que se otorgan, los financiamientos que se otorgan por intermedio del Fondo Agroperú son créditos que van directamente al pequeño productor, son individuales, no van a nivel de asociaciones, no van a nivel de organizaciones. El FAE Agro, a diferencia del Fondo Agroperú, es que es un fondo de garantía. Este fondo de garantía, que tiene la cobertura de la garantía del gobierno nacional, o sea, del Estado, garantiza los recursos que estas instituciones financieras pudieran otorgar mediante créditos de capital de trabajo para asegurar la campaña agrícola 2021 y las cadenas ganaderas también que estuvieron ahí detalladas. Recuerden que había un número de crianzas que se tenían que hacer por ovinos, por caprinos, por aves, etcétera. Entonces, estas instituciones financieras y COPA que van a tener otorgamiento de créditos a los pequeños productores agropecuarios solicitan mediante una subasta tener la garantía del gobierno nacional. Entonces, el Fondo Agroperú, que es destinado para pequeños productores agrarios individualmente, es un fondo dirigido para financiamiento directo. Son recursos que van directamente al pequeño productor y que le van a servir para financiar los costos directos e indirectos de sus cadenas productivas. El FAE Agro es un fondo es un programa que da garantía a todos los créditos que hubieran otorgado las instituciones financieras destinados para capital de trabajo. Esa es la principal diferencia. ¿Cuál de los dos requerimientos podría hacerse? Bueno, un pequeño productor agrícola puede obtener de ambos, ¿no? Puede, si en caso cumple con los requisitos, por ejemplo, del Fondo Agroperú, está organizado, es miembro de una organización, de una comunidad campesina, de una junta de usuarios, y esta junta lo presenta mediante un listado a nuestro administrador del fondo, que es Agrobanco, y él lo califica y cumple con los requisitos, ¿no? De mayor de 18 años, tiene esa calificación de normal ICPP, no tiene deuda vencida con el Fondo Agroperú, puede certificar que él se dedica a esta conducción de las 5 hectáreas, desde media hasta 5 hectáreas, y que presenta pues un título de propiedad o una constancia de posesión, y que requiere capital hasta el 70% de sus costos, él puede destinarse para el Fondo Agroperú, ¿no?
Sin embargo, si se presenta como una organización, hay otro tipo de mecanismos diferentes al Fondo Agroperú. El Fondo Agroperú no destina recursos para organizaciones directamente, sino para sus miembros, en donde podría atenderse este tipo de recursos. Por ejemplo, el Agrobanco tiene créditos destinados con sus recursos propios, no con los recursos del Fondo Agroperú, con sus recursos propios para la atención de organizaciones, ¿no? Y ahí hago un detenimiento porque hay un fondo que también, bueno, no ha sido la oportunidad para explicarlo, en donde este fondo que es el FIPA, que es el Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario, permite reducir la tasa que está otorgando Agrobanco, ¿no? Podemos entender que la tasa de Agrobanco, de acuerdo a sus costos y su operatividad, sea la que se muestra en estos momentos. Lo que hace este FIPA es mejorar la rentabilidad pagando por adelantado parte de los intereses que hubiera destinado este crédito que va a solicitar con Agrobanco, ¿no? Entonces, es importante entender que si nos vamos a dirigir como organizaciones, pueden hacerlo con otro tipo de recursos. El Fondo Agroperú no tiene este tipo de recursos en este momento. El FAEAGRO también va destinado para pequeños productores agropecuarios, son los créditos que individualmente van a entregar estas instituciones financieras y cooperativas y que van a tener el respaldo de la garantía del gobierno nacional, pero existe otro recurso, como le digo, el Banco Agropecuario, que puede destinar sus recursos propios y que puede hacer mejorar la rentabilidad del pequeño productor mediante este mecanismo del Fondo para la Inclusión Financiera del Pequeño Productor Agropecuario, que es el FIPA, ¿no? Eso, Erika, básicamente las tres preguntas. Si se me ha escapado alguna, por favor, me haces atención. Gracias. Y las disculpas del caso, hubo un problema en la conexión. Vamos a continuar con las preguntas a cada uno de los expositores. Sigamos con la siguiente pregunta a el doctor Carlos Brusone. ¿Existe alguna alternativa para el uso de los plaguicidas o desinfección química con insecticida que se les hace a las semillas o el trabajo en campo para que no afecte mucho la calidad del agua? Esta es una pregunta para el doctor Brusone. Sí, bueno, una alternativa, lógicamente, es el uso de variedades resistentes, ¿no? Esa es una alternativa y en eso trabajamos mucho en el Perú, tanto en el sector público como en el sector privado. De hecho, la empresa en la cual trabajo ha liberado, por ejemplo, una variedad de arroz llamada El Valor, que es altamente resistente a piricularia, resistente también a Sogata, que es un insecto que ha causado muchos problemas el año pasado en la costa y que se ha vuelto endémico también y que transmite un virus, que es el virus de la hoja blanca, que también se presenta prácticamente todas las campañas en el trópico y que con mayor frecuencia en Tumbes, Piura y más recientemente en Lambayeque y La Libertad. Entonces, la resistencia es muy importante, resistencia varietal. Y bueno, cuando ya no hay resistencia varietal y a veces para complementar, sobre todo cuando hay ataque de algún otro tipo de insectos, solamente nos queda confiar en algunos que tienen el menor efecto posible sobre la fauna benéfica y que tienen el menor efecto tóxico posible, ¿no? En este sentido, los sistémicos son mejores que los de contacto. Los insecticidas que son selectivos, es decir, que solamente afectan a los insectos plaga, también son una alternativa que no es muy difundida, pero indudablemente que existe. La otra práctica que nosotros debemos siempre tomar en cuenta es evaluar las plagas, evaluar la presencia de las poblaciones de plagas antes de realizar ninguna aplicación. Algo que lamentablemente la mayoría de productores no realiza.
O sea, esa es una práctica que es muy importante. Muchas veces, por ejemplo, en Costa, para el caso de mosquilla, se tiene la costumbre de realizar 3 y hasta 4 aplicaciones para mosquilla, muchas de ellas innecesarias porque ya el insecto no se encuentra presente en el campo, pero los agricultores observan desde el subordo, observan los síntomas ya viejos de mosquilla, pero ya el insecto no está ahí y ellos piensan que el ataque se ha incrementado y vuelven a aplicar y siguen aplicando, ¿no? Entonces yo creo que una combinación de estos aspectos van a ayudar a que tengamos menos problemas de contaminación y también de toxicidad humana, ¿no? En el arroz. Iría para Helio Quispe y la pregunta es, al inicio para organizarse, ¿cómo fue el punto crítico para la planificación de sus siembras y cómo se organizaron para contar con el agua en un momento oportuno para aplicar esta tecnología de secas intermitentes? Si bien entendemos en la zona norte, eh, el agua es brindada por regímenes y cómo ustedes hicieron para organizarse. Sí, cuando se terminó el proyecto de investigación de secas intermitentes en las parcelas de las comisiones antes mencionadas, quedamos nosotros constituidos. El que habla realmente viene manejando estas secas desde el PERAC, muchos años atrás, y el tipo de abonamiento. Y cuando yo asumo la responsabilidad, es que los mismos socios que estamos participando cuando nos tocaba el agua de manera tradicional, simplemente nosotros no utilicemos esa agua. Dejábamos que se seque y cuando era necesario, muchas veces el tradicional hacía 2 aplicaciones, 2 riegos y nosotros hacíamos 1, de manera consciente, para demostrar que la calidad molinera de nuestro producto sea el mejor resultado. No sé si eso satisface la pregunta o hay otra que les puede adicionar, ¿no? Porque nosotros, como les decía, yo tengo más de 20 años y conocedores de que el proyecto proporciona a los controladores biológicos la transferencia tecnológica a los pequeños agricultores, es que recurrimos para que ellos nos proporcionen los controladores biológicos y de esa manera sacamos 0 contaminantes en el cultivo con secas intermitentes también a nivel individual. Perfecto, muchas gracias, señor Helio. No, muy clara su respuesta. Continuamos con una ronda más, nos alcanza el tiempo. Regresemos al señor Jorge Ceballos. Y la siguiente pregunta sería, ¿podría comentarnos a la fecha cuántas organizaciones han logrado aplicar a los fondos Agroperú y han identificado cuáles han sido los principales problemas o factores para que no accedan al crédito? Pregunta. El tema del Fondo Agroperú tiene un requisito que es súper importante, ¿no? Como sabemos, este fondo va dirigido a pequeños productores que están organizados. Entonces, es importante que las organizaciones que presentan este tipo de miembros, de sus miembros que realizan estas actividades agrícolas y pecuarias, tengan toda su documentación en regla, ¿vale? Es decir, que tengan en la documentación en donde van a poder instruir que ellos están en la plena funciones para poder, por ejemplo, aperturar una cuenta de ahorros para destinar los recursos del asistente técnico. El asistente técnico que va a acompañar durante todo el proceso productivo, que es contratado por la organización y es pagado por el pequeño productor agropecuario dentro del recurso de financiamiento, tiene una interrelación muy cercana con la organización. Esta organización le va a trasladar el tema de sus recursos, entonces para ello necesita dentro de esta operatividad, que la va a hacer en coordinación con Agrobanco, tener una cuenta aperturada. Entonces para la apertura de esta cuenta
se necesita la vigencia de poderes que estén actualizadas, ¿no? Porque es un requisito que las instituciones financieras lo toman cuando ellos quieren obtener una cuenta de ahorros. Si tienen ya una cuenta de ahorros a nombre de la misma organización, excelente, porque ese es el mecanismo con el cual la organización firma un convenio con Agrobanco. Y para la firma de este convenio, pues como le digo, tiene que primero presentar esta cuenta de ahorro que tiene que presentar los poderes, tienen que estar vigentes las personas que están ahí con sus poderes y que dentro de sus estatutos se considere que están aptos con toda la disponibilidad para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Ese es básicamente uno de las condiciones que deberíamos empezar a preparar a nuestras organizaciones para que cuando vayan a requerir, vayan a presentar los listados de sus miembros, pueda tener ya la documentación pertinente, ¿no? Respecto al número de organizaciones, ya dentro de lo que ha informado Agrobanco, ya se han podido hacer las evaluaciones de cerca de más de 21 organizaciones a nivel nacional. Si bien es cierto, ya ha habido algunas colocaciones desde el mes de julio, hay un número de organizaciones que están justamente en este proceso de adecuación, tanto de la documentación que le había indicado anteriormente, ¿no? De que están pidiendo esta vigencia de poderes a registros públicos, donde están adecuando la parte de sus estatutos, donde están donde están sacando estas cuentas de ahorro, que por cierto, hay instituciones financieras como la Caja Municipal y las Cajas Rurales que dan un poco más de facilidades para la apertura de estas cuentas, a diferencia de también algunos bancos que lo pueden hacer de una forma bastante rápida. Y ello sería uno de los tiempos en los cuales se podría tener un poco de, digamos, de alguna manera, demora en la parte de las precalificaciones. Una vez que se tenga ese requisito completo y la organización ya pueda presentar los listados de sus miembros, entran en un proceso de precalificación. En los listados ponemos el nombre del pequeño productor, su DNI, el de él, el de su cónyuge, cuántas hectáreas está conduciendo, cuántas requiere financiar, cuál es el cultivo que él se está dedicando. Hacen una precalificación y de los pequeños productores que ya estén precalificados, pues no demora ni 15 días para terminar todo el proceso de evaluación que Agrobanco lo viene realizando, ¿no? Agrobanco, dentro de todas las oficinas que tiene a nivel nacional y de todo el personal, está en la plena disponibilidad también para poder entregar información oportuna, para poder iniciar estos procesos de evaluación. Al igual que nosotros, también estamos haciendo presentaciones como estas a nivel de las direcciones regionales, a nivel de las organizaciones y asociaciones, porque lo más importante es que ellos tengan la información completa para que cuando vayan a requerir este tipo de financiamiento por Fondo Agroperú, ya puedan tener la documentación completa, ¿no? Eso es básicamente lo que pudiéramos tener dentro de la información actualizada del fondo, ¿no? Muchas gracias. La siguiente pregunta es para el doctor Brusone. Hemos recibido bastantes preguntas para el doctor, así que vamos a tratar de resumir en 2 preguntas más. La primera es, ¿cuál es el costo aproximado de usar estas técnicas que se ha propuesto por 1 hectárea? Ya que es de gran interés para implementarlo. ¿Cuál sería este costo? Si es accesible para un productor pequeño. Y la siguiente es, desde su perspectiva y su experiencia en cultivo de arroz, viendo el cultivo de arroz en secas intermitentes versus el cultivo de arroz tradicional, con las mejoras que se han presentado, ¿cuál trae mayores beneficios económicos, sociales y ambientales desde su perspectiva y experiencia a través de los años, ¿no? Adelante, doctor Brusone. Bueno, en sí el costo de esas técnicas es similar o inferior al del manejo tradicional, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros del tratamiento, los tratamientos de semilla o el tratamiento en almácigo, esos son más baratos que realizar 3 o 4 aplicaciones de plaguicidas.
y con menor efecto ambiental, menor riesgo de toxicidad para los operarios, etcétera, ¿no? O sea, desde ese punto de vista, son mucho más rentables y menos costosos. La incorporación de nitrógeno en suelo seco, digamos, ahí el único costo adicional es el uso de una rastra para incorporar, una rastra liviana para incorporar el nitrógeno. Estamos hablando de alrededor de 100 soles o algo así, o 120 soles, ¿no? Ten en cuenta que es una rastra liviana que avanza, que la incorporación es apenas a unos 10, máximo 12 centímetros. Entonces, ese es el único costo adicional, mientras que la ventaja está en el ahorro de nitrógeno y también el mayor aprovechamiento del nitrógeno por parte de la planta, ¿no? Porque hay menos pérdidas por volatilización, menos pérdidas por desnitrificación. Entonces, hay una ganancia generalmente de media tonelada, 1 tonelada y hasta tonelada y media, ¿no? Estoy hablando yo de datos recolectados a través de muchísimos años desde que se comenzó a explorar y a trabajar este tipo de metodología de incorporación de nitrógeno en suelo seco en el Perú. Y así por el estilo, o sea, estamos hablando de prácticas que desde el punto de vista económico representan una excelente alternativa para el agricultor, aparte de los beneficios adicionales que trae, ¿no? Ahora, si hablamos de una comparación con el de secas intermitentes, como se planteó dentro del grupo y como se ha venido aplicando en los distintos valles de la costa y de la selva, es un conjunto realmente de prácticas, ¿no? O sea, está el tema de la seca, pero viene acompañado con un manejo adecuado de la fertilización, un manejo adecuado de malezas, un manejo adecuado del agua. No es una técnica que se debe o puede aplicar en forma aislada y esperar de que el solo hecho de dar las secas nos va a dar el beneficio que esperamos. No. Tiene que ir acompañado con un buen manejo de la fertilización, un buen manejo de agua, un buen manejo de plagas y de malezas. Y así es como ha venido siendo implementado en colaboración con las comisiones de regantes para que puedan contar con el agua en el momento que requiere el cultivo, ¿no? Entonces, no hay una cosa o la otra, ¿no? Ambas prácticas se pueden realizar y nosotros tenemos mucho todavía que avanzar en el cultivo del arroz en el Perú. Somos un país privilegiado por las condiciones ambientales que tenemos un potencial de producir más todavía y estamos en la obligación de hacerlo porque otros países están dando saltos muy importantes en cuanto a manejo del cultivo, saltos que no los estamos viendo en el país, y nuestra ventaja comparativa, que gracias a nuestro clima, la podemos perder muy pronto en unos pocos años más. Con las preguntas, ahora es turno de Helio Quirós. La última pregunta sería de esta ronda de preguntas y respuestas de los ponentes es: ¿cuál crees es la mejor estrategia para que otras asociaciones sigan estos pasos que ustedes han seguido desde la Asociación de Jequetepeque y existan más iniciativas similares? ¿Y cuáles crees, desde tu experiencia de todos estos años, son los retos más grandes a los que se enfrentan los productores? Efectivamente, los productores en campo. Adelante, Sí, Helio, por favor. sí, en realidad las experiencias obtenidas a comparación del manejo tradicional es que nosotros estamos demostrando que estamos dándole a la planta, con estos controles biológicos, una resistencia en la raíz. Y al tener resistencia en la raíz, prácticamente la planta sale más nutrida y la producción del grano es más efectivo.
Economizamos nosotros en este sentido con el conocimiento. Tenemos que evaluar las plagas, tenemos que evaluar crecimiento, tenemos que evaluar tierra y tenemos que evaluar raíces. Es la única manera, porque todos los terrenos no son iguales y de acuerdo a las condiciones que tiene el terreno, tenemos que tener la aplicación necesaria. Con el conocimiento que tenemos, con las capacitaciones que nos da las autoridades competentes como SENASA, las agencias agrarias en el soporte de la institución, es que vamos a ir avanzando. Es bueno que las demás asociaciones en el país que se dedican al cultivo de arroz tengamos intercambios culturales y realmente demostrando en campo. El que habla el año pasado ha podido sacar hasta con riego tecnificado 2.000 metros cuadrados y con una producción de 180 sacos por hectárea en pequeña área de 2.000 metros, pero el porcentaje que proporciona 180 sacos por hectárea. Con riego tecnificado, el arroz solamente quiere humedad permanente en toda su fase fenológica. Hay una contradicción aquí, porque nosotros sí lo hacemos. Incluso en el punto del algodón, riegos un poco más cercanos, no agua permanente. Sin embargo, otros sostienen que debe ser agua permanente una lámina de 5 centímetros. Y nosotros decimos todo lo contrario porque lo hemos hecho. Y estamos demostrando de que sí, el arroz sí funciona con humedad permanente y no necesariamente inundación de agua. Lograr hacer que otras asociaciones sigan estos pasos. Es un trabajo de muchos años, entiendo, y Sí. esperemos que continúen, ¿no? ¿Hay Sí, alguna asociación cerca de usted? Sí, en realidad es un gran reto, pero estamos en la capacidad nosotros de poder demostrar que lo que estamos haciendo es una realidad y no es una fantasía. Sí, efectivamente, sí. Hay que continuar con estas demostraciones para que otras asociaciones se sumen, ¿no? Bueno, ahora a continuación vamos a hacer la presentación de las conclusiones. Listo, se aprecia correctamente. Las conclusiones de esta sesión 3 de webinar de opciones de financiamiento y buenas prácticas en la producción de arroz. Se puede observar que en tema de mecanismos financieros hay una gran brecha. El 91% de productores no pueden acceder a dichos créditos. Es aquí donde el Fondo Agroperú, que dispone de 440 millones, puede otorgar financiamiento directo a pequeños agricultores agrarios organizados. Se observa que es para campañas agrícolas y ganaderas hasta el 2023. Y los requisitos mínimos y priorización de cultivos por departamento están disponibles en el decreto supremo que sale en la pantalla y en las presentaciones que vamos a colgar el día viernes. A todos los que se han inscrito les va a llegar la serie de presentaciones de cada uno de los ponentes con toda esta información. Continuando, el FAEAGRO es el Fondo Agrario Empresarial. Igualmente tiene su decreto de urgencia, que es un programa de garantías de gobierno nacional, el cual, entre otras acciones, modifica el límite de la garantía y los criterios de elegibilidad de los beneficiarios del FAE agrario. La novedad es que se incluyen cultivos transitorios y permanentes a la campaña agrícola 2020-2021, y nuevamente los requisitos mínimos y beneficios están disponibles en la resolución ministerial que se ve en la pantalla. Igualmente lo van a poder descargar de las presentaciones que se enviarán el día viernes. En tema de experiencias en buenas prácticas en la producción de arroz, de la presentación del doctor Brusone, se proponen básicamente 9 prácticas de manejo integrado de arroz que en conjunto brindan mejores rendimientos de forma sostenible con el medio ambiente. Estos son semilla certificada, preparación del terreno, manejo de agua,
manejo de fertilizantes, uso de variedades resistentes a plagas y también uso de variedades resistentes a condiciones climáticas cambiantes, sistema de siembra directa en seco, manejo de plaguicidas y rotación de cultivos. Además, existe una propuesta de integrar esfuerzos privados y públicos en manejo del cultivo. Acá están sumándose FLAR, Hacienda del Potrero, Minagri y los GORES, los gobiernos regionales. Finalmente, la presentación de Helio, el señor Helio, de la Asociación de Agricultores de Río con Secas Intermitentes del Valle de Jequetepeque. El punto clave acá es el involucramiento de las comisiones de usuarios. Se ha obtenido resultados positivos, eliminando plagas y enfermedades. Se ha observado, justo ha mencionado que hay una producción, un aumento de producción de 80 hasta 110 sacos por hectárea. El costo promedio es de 3.300 soles de implementar esta tecnología de secas intermitentes, y el promover el cultivo de arroz ecológico tiene un impacto positivo en la economía y en la salud de la población general. Esto se puede mencionar como las conclusiones de esta sesión número 3. Nuestra próxima sesión va a ser el miércoles 2 de septiembre a la misma hora, a las 5 p.m. Es la última sesión que tendremos y esta vez vamos a tener experiencias internacionales en el desarrollo de prácticas sostenibles del sector arrocero. Son experiencias de la región y esperamos que nos acompañen para conocer cómo les ha ido a otros países que algunos ya tienen muchos años de experiencia, muchos años de adelanto, y otros están en el mismo camino que nosotros. El día viernes por la tarde estaremos enviando a todos los que se han inscrito al Eventbrite, que es el link que se envió, un boletín con el resumen de esta semana y las presentaciones y el video de esta grabación. Y el día lunes se está enviando también a todos los registrados la invitación para el siguiente webinar, que va a ser el día miércoles 2 a las 5 p.m. A continuación, agradecemos puedan llenar una encuesta, ni bien termine la presentación. Es una encuesta de satisfacción para que nos den qué les pareció el webinar, qué se podría mejorar y qué otros temas podríamos incluir. Muchas gracias por su participación y los vemos el próximo miércoles. Saludos a todos y buenas noches. A continuación les dejamos la encuesta para que puedan participar. Vamos a dar un minuto más para que puedan llenar la encuesta y ya daremos paso al cierre del webinar, y agradecemos a todos por sus mensajes en el chat. Si hay más preguntas, igual las estamos apuntando y esperamos responderlas en algún momento oportuno, en otra reunión.